Asesora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados en materias de inclusión, equidad de género, grupos vulnerados, educación ambiental, tecnologías de la información y diseño multimedia. Realizó su tesis doctoral en Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5. Es jefa de tropa en los Scouts de México y subcoordinadora de tropa a nivel provincia. Es cofundadora de la organización internacional Pachamama for the Future, miembro del Consejo Internacional de la Agenda 2030 para la Sociedad. Asimismo, es directora interamericana del programa Eco Ambassadors Scouts. Asimismo, es secretaria de Educación Municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticas y secretaria de Enlace Académico y Educación en la Red en Política Juvenil Internacional. Y como pueden ir viendo, nuestra invitada de hoy tiene un vasto currículum, pero pues ya para ir iniciando, la dinámica es presentaré a la ponente, pues posteriormente pues presentará su tema y al final pueden realizar sus preguntas por medio de la caja de chat o con toda confianza abrir micrófono. Y pues ahora sí, doctora Andrea, el escenario es todo suyo. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad agradezco particularmente a Anagua Oaxaca y pues a todas las organizaciones que ahorita se están en conjunto para crear estos espacios que permiten a jóvenes emprendedores levantar la voz, ¿no? Y poder hacer uso de ella. Entonces, esta charla me agrada mucho, la verdad es que es una de las que generalmente me agrada más compartir con jóvenes, con alumnos, estudiantes, porque vamos a aprender un poco más de cómo es la manera en la que aprendemos y qué es la mejor forma para aprender, pues siempre es enseñar. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. A ver, parece que esta no es. Ok. A ver. Parece ser que no me deja. A ver, permíteme un minutito. Porque... A ver. No sé por qué no me lo reconoce la presentación. Pero pues vamos a compartir entonces la pantalla. Claro que sí. No sé si me señalan si ya podemos ver la presentación. Sí, ya la vemos. Perfecto, muy bien. Esta parte pues es un poco confusa muchas veces por el tema, ya que es pues aprender enseñando, ¿no? Y viceversa también es el poder enseñar para aprender. Entonces es un gusto para mí presentarme. Ya escucharon un poco de mi currículum. La verdad es que la docencia para mí es algo que se me ha dado de una manera pues muy significativa para mí desde que he sido joven, un poco más joven, la verdad todavía no llego a los 30. Sin embargo, pues yo creo que hemos tenido un camino muy largo, una trayectoria. Y quiero comenzar platicando con ustedes acerca de cuál es la mejor manera para aprender. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos sentido frustrados por la idea que no entendemos el conocimiento que nos imparten nuestros maestros en educación formal? ¿Cuántos de nosotros cuando estuvimos estudiando primaria, secundaria, de repente no entendíamos muchas materias, de repente nos costaba trabajo, pues tener estos conocimientos para poder practicarlos en la vida diaria, nuestro día con día? Y este es el secreto. Quiero compartirles el secreto el día de hoy, que la mejor manera para aprender es poder enseñar. ¿Por qué? Si yo les digo a ustedes en este momento que piensen un tema, piensen el tema que más les agrada, el que sea. De verdad, puede ser cualquier tema que yo les pueda decir en este momento. Me van a hablar a partir de este momento 3 horas del tema que más les guste. Yo creo que a todos se les viene a la mente algo que les gusta, que les fascina, que les apasiona. ¿Y por qué? Precisamente es
esta materia en la que cuando algo nos gusta de esta forma, lo podemos transmitir esta pasión. Y es por ello que precisamente el aprendizaje y la enseñanza tiene que ver mucho con ese tipo de valores, de emociones que sentimos y que queremos transmitir a los demás. Entonces, al momento que yo quiero aprender algo que a lo mejor no me gusta tanto, me voy a dar a la tarea de querer enseñarlo. Al momento de enseñarlo, me voy a comprometer a mí mismo a tener que aprender para lograr enseñar al otro. Y claro que sí, primero que nada me gustaría contarles un poco acerca de la educación. ¿Qué es precisamente para nosotros la educación? La palabra viene de la raíz etimológica, que significa criar, alimentar. ¿De acuerdo? Es de origen latín y esta palabra, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver como estas primeras infancias, cuando somos pequeños, que nos están criando, que nos están alimentando, ¿no? Que viene algo hacia nosotros, que nos están llenando. Sin embargo, también el término educare significa extraer o sacar algo dentro del hombre. Entonces, estamos de acuerdo que al momento de que nos están alimentando, también nosotros tenemos que tener esta parte retroactiva para poder extraer algo de nosotros. Entonces, al momento que estamos aprendiendo, también vamos a enseñar. Es parte de todo este concepto que tiene que ver con educación. También sabemos que tiene que ver con encaminar, sabemos que la educación pues tiene que haber un alumno, un maestro, un aprendizaje, ¿no? Que sea a la par. Es desarrollar estas facultades, perfeccionarlas y no solamente tiene que ver con el conocimiento, no solamente con esta parte intelectual, sino también la educación conlleva la parte ética, moral de los jóvenes, de los adultos, ¿no? Esta parte valoral en la que nos vamos a convertir en todos unos seres humanos. Y precisamente para entender el concepto de la educación, tenemos que tener en claro que el problema de la educación no nada más es de criar y enseñar, sino que debemos reconocernos como entes sociales que vivimos dentro de un contexto donde habitan más personas, que no somos solos, que muchas veces tendemos a ser ególatras o envidiosos, pero no conlleva el hecho de que no deslindemos de vivir en esta parte de la sociedad. Entonces, no solamente es de introducir conocimientos, conceptos, valores, sino que también tenemos que ponerlos en práctica, ¿de acuerdo? La educación no es memorística ni discursiva y tiene que ser basada en una experiencia, en el que nosotros podamos aprender algo, significa que lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la educación? Precisamente para perfeccionarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, como individuos. ¿De acuerdo? La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya lo declaró, y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, considera la educación como un derecho articulado y protegido precisamente por esta Declaración Universal. Quiere decir que todos nosotros tenemos derecho a educación. ¿De acuerdo? No estamos hablando nada más el hecho de ir a la escuela, no, sino a una formación que de verdad nos haga partícipes de esta sociedad, que proporcione cada uno de nosotros y a las sociedades como tal, que tengamos la capacidad y el conocimiento que ya sea crítico y que sea necesario para convertirnos en ciudadanos empoderados. ¿Qué significa la palabra empoderados? Que tengamos las herramientas necesarias para poder sobrevivir a pues todo lo que conlleva la palabra vida. ¿De acuerdo? Que estemos capaces de adaptarnos al cambio. Esto es muy importante, la adaptación precisamente. Comentábamos hace poco cómo el hecho de que la pandemia nos orilló a adaptarnos. Si bien es cierto, no contábamos con ella y no estábamos preparados para tal situación, pues entendemos que como seres humanos tuvimos que adaptarnos al cambio, y esa es una de nuestras facultades, de las más poderosas que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta de ello.
y sin embargo, pues la idea es contribuir a la sociedad, la economía y la cultura. Ahora bien, enseñar no es una tarea sencilla. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros hemos crecido, espero que la mayoría o todos seamos mexicanos para hablar de un mismo contexto, sabemos que la escuela no fue fácil. No es fácil, al menos para la mayoría de nosotros ha sido un poco complicado. Se puede deber a muchísimas cosas, ya sea a la misma situación de los docentes, al sistema educativo, formal y no formal, y sin embargo no estamos preparados para aprender. Cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, pues no vamos como a la escuela precisamente con la intención de que nos ilustren con todos sus conocimientos los docentes. Muchas veces vamos a socializar, vamos por obligación, vamos porque es una costumbre, muchas veces no sabemos por qué. Y por eso es que enseñar no es una tarea sencilla, porque generalmente los docentes nos encontramos con alumnos que no quieren aprender. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos al doctor, pues tenemos la necesidad de sanar algún dolor. Pero ¿qué pasa si yo llego al médico y le digo al doctor, doctor, ¿sabe qué? Yo no vengo con la intención de ser curado, sin embargo le dejo la tarea que me tiene que curar? Eso mismo pasa con la educación. Los alumnos no tienen ganas de aprender. ¿Por qué? El dinamismo de las clases, muchas veces formales, presenciales, virtuales, pues no encaja muy bien con los perfiles, las emociones, los diagnósticos que podemos encontrar en los alumnos. Por eso enseñar no es una tarea sencilla. Ahora, si para poder saber qué es enseñar, tenemos que saber qué no es enseñar. No se trata nada más de explicar. No se trata nada más de agarrar el concepto y decir, bueno, esto es por esto, por esto, por esto, ¿no? No nada más es decir o hablar o memorizar como muchos de nosotros pensamos, o nuestro sistema educativo tan grandioso de años anteriores, que pues de cierta manera los exámenes a eso nos obligaban. A que el que mejor memoriza es el que mejor calificación obtiene. ¿Y por qué? Porque el conocimiento no lo ponemos en práctica. Porque no está haciendo un aprendizaje significativo para cada uno de nosotros. Que cierto concepto, que cierto conocimiento, pues lo tenemos que aplicar a nuestra vida y no solamente memorizar, porque va a llegar un punto que lo vamos a ir desechando. Para los que vieron la película de Intensamente, lo van a comprender muy bien cuando nuestro cerebro empieza a desechar los conocimientos o recuerdos que nosotros no queremos que sea pues altamente relevante. No solamente se trata de leer, entendemos que la lectura es muy buena y es muy favorable, pero si yo leo sin comprender lo que estoy leyendo, pues obviamente tampoco vamos a estar aprendiendo. Es por eso que no hay una enseñanza. No solo se trata de exponer. Sabemos que a nuestros maestros de preparatoria y universidad les encanta que hagamos su trabajo como estudiantes y que nosotros como docentes pues también nos resulta un poco más fácil, la verdad. No vamos a decir que no, pero el hecho de exponer conlleva una preparación, conlleva corregir a los alumnos, conlleva tener una retroalimentación en donde se dé de verdad una enseñanza. Y claro, sabemos que el discutir, tener su tema de debates, pues no, tampoco va a ser una enseñanza si no regulamos nuestras emociones, nuestro estado mental, físico, intelectual, moral. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que no, esos conceptos no van a enseñar, que a lo mejor se pueden unir, que a lo mejor podemos complementarlos, puede ser, pero partiendo de este punto, pues no. Por ahí no va el proceso de enseñanza. Ahora bien, entonces ustedes me van a decir, ¿qué es enseñar? Y me encanta tomar este ejemplo porque si ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos dos imágenes, ¿no? Dos imágenes, que las dos imágenes son de una escuela de educación formal. Es importante decirlo porque también contamos con la educación no formal, que es como todas ese tipo de organizaciones, de voluntariados, de colectivos que nos ayudan, que aunque no estén precisamente en nuestro currículum, pues claro que estamos aprendiendo. Es por eso que se considera aprendizaje no formal. Sin embargo, quiero que ustedes reflexionen un poco acerca de estas dos imágenes.
si miran de cerca van a poder simplemente visualizar, vislumbrar a simple vista los colores. ¿Por qué los colores son tan importantes para nosotros? Que muchas veces se dan cuenta que cuando éramos pequeños, nuestro salón era grande, tenía materiales para que estudiáramos, para que pudiéramos oír, pudiéramos observar, pudiéramos tocar ciertos materiales con los que pudiéramos aprender. ¿De acuerdo? Se ve la participación entusiasta de los niños, la atención que están poniendo a lo que está contando el profesor. Ahora, cambiamos de panorama, nos vamos unos años después, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedaron los colores? ¿Dónde quedó esa emoción, esa ilusión? ¿A poco ustedes ven a los chicos de universidad de la segunda imagen emocionados y entusiasmados con las manos arriba por querer aprender? ¿De qué creen que sea esa clase? Déjenlo en los comentarios. ¿De qué creen que sea esta clase de universidad o de preparatoria que se está impartiendo? Esta cátedra majestuosa, ¿no? Porque son precisamente estos espacios que nos ayudan a conocer, a comprender que pues que tiene que haber un espacio para el saber, la educación, ¿no? Y que de este lado estamos más pegaditos, que estamos más en contacto con nuestros compañeros, con nuestro maestro. ¿En qué momento ustedes creen que hayamos pasado de esta enseñanza a la otra? ¿No? Piénsenlo, reflexiónenlo, déjenme en los comentarios, ahorita los voy a leer. Y también me gusta mucho interactuar con ustedes. Sé que a lo mejor en la plataforma no hay, pero podemos escribir en el chat. ¿Ustedes creen que es lo mismo enseñar que educar? Ya vimos que era la enseñanza, ya vimos que no era la enseñanza y ya vimos que era la educación. ¿Creen ustedes entonces que sea lo mismo? ¿Sí? No. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un poco de sus argumentos. Y en esta parte me gusta enfatizar un poco más porque puede ser lo mismo, a lo mejor, puede que no sea lo mismo, sin embargo, las dos palabras y los dos conceptos están ligadas. Sabemos que enseñar conlleva más el transmitir estos conocimientos, estas habilidades, actitudes, pero la educación va a ser la que nos va a formar una identidad, una personalidad, como somos como individuos. Y esta educación, ¿de dónde la sacamos? ¿De la escuela? Generalmente viene a través de nuestros tutores, de nuestros padres, nuestra familia. Muchas veces aprendemos más de ellos que lo que aprendimos en un ciclo escolar, en una escuela de educación formal. Es por ello que la enseñanza va dentro de la educación. ¿Que podemos decir que es lo mismo? A lo mejor. Podemos decir que no es lo mismo. También es válido. Cada uno de nosotros va a tener nuestros argumentos del por qué será lo mismo o no será lo mismo. ¿Y qué importancia tiene esto? Ok, vamos un poco más adelante a entender el por qué es tan importante la educación para nosotros. Ahora, ¿quiénes pueden enseñar? Si ustedes vieron la película de Ratatouille, que en verdad es como una muy buena reflexión que nos deja, donde su lema era cualquiera puede cocinar. Ahora nos remitimos a la pregunta, ¿cualquiera puede enseñar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué nos falta para enseñar? ¿Qué creen que les falte a ustedes para poder enseñar? Y muchos me van a decir, no, es que tenemos que tener estudios en didáctica, en pedagogía, en técnicas de enseñanza y aprendizaje. Y sin embargo nos vamos a volver al comentario que yo les hacía. Que piensen en un tema que les guste y les apasione. Y que en este momento yo elijo a alguien de ustedes. Y les digo, y que los invite a exponer su tema para que nos pueda enseñar de lo que le apasiona. Les aseguro que todos vamos a aprender de ello. No sé, y me imagino cualquier tema, desde alguien que pueda coleccionar monedas, desde alguien que pueda tener tazos, alguien que le guste jugar
videojuegos, cualquier tipo de cosa, pasatiempo, acción que le apasione, que le guste, que esté interesado, nos va a poder enseñar. Tenga o no tenga los conocimientos pedagógicos para ello, ¿no? Claro, siempre es necesario esta parte profesional para la educación formal, pero en cuestión de no formal nos podemos explayar. A falta de tiempo, ven aquí algunos links que tengo, nos envía algunas actividades, sin embargo lo vamos a resumir, ¿no? Precisamente vamos a esta parte de cómo podemos enseñar, lo que les comentaba, ¿no? Sabemos que para enseñar tenemos que aprender y para aprender tenemos que enseñar, ¿ok? Si yo quiero transmitir algo a alguien, pues es porque yo ya tengo un conocimiento o ya tengo alguna habilidad. Me encanta poner este ejemplo del vaso, hay algunos amigos que siempre me lo recuerdan. Yo soy un vaso al cual le entra cierta cantidad de líquido. Vamos a poner que es agua, ¿no? Si yo tengo agua, yo voy a poder compartirte a ti agua. Si no la tengo, pues no lo voy a poder compartir. Es por eso que es tan necesario el que nos podamos preparar. Sin embargo, sabemos que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Ahora, yo podría claramente con ustedes compartir algunas técnicas que sabemos que tenemos que prepararnos para poder impartir pues una clase, una cátedra, alguna ponencia, ¿no? Que tendríamos que sacar un diagnóstico para conocer a qué tipo de público me estoy dirigiendo. A lo mejor si ustedes fueran chicos de 6, 7 años, yo no estaría implementando el mismo lenguaje. A lo mejor si fueran doctores, que ya trabajan en las universidades, en las altas esferas de las Naciones Unidas, de políticos o del Parlamento, pues también tendremos que buscar otro mecanismo, otra forma de implementar el vocabulario, la presentación, las palabras, ¿de acuerdo? Y este diagnóstico nos va a llevar a que nos capacitemos hacia dónde va a estar dirigido y precisamente hablarles un poco de esto que es el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje que nos dice que tengo que yo estar preparado para poder enseñar. Y esta preparación tiene que ver con el conocimiento que vamos a adaptar. Y por lo mismo que hablamos de la educación como dos partes, como una parte docente o una parte que tiene que aprender y viceversa, pues a lo mejor podemos decir nosotros, bueno, pues realmente yo creo que todos nosotros tenemos en mente un maestro, piénsenlo. Un maestro que ustedes digan mis respetos para este maestro, a este profesor, a esta maestra que me instruyó, que era el ejemplo, que de verdad valía la pena que diera clases y que si ustedes quisieran presumirlo, pues le pondrían hasta una foto. Todos tenemos un maestro así y todos tenemos un maestro que dicen, no, la verdad es que no la hizo, no aprendí o de plano tenía muy malas actitudes, ¿no? Entonces, tendemos nosotros como alumnos a juzgar de repente a los docentes y esta también es una manera de aprender, pero también está la cuestión de reflexionar, ¿soy buen alumno? ¿Duermo lo suficiente para estar preparado para clases, para ponencias, para tareas? ¿Soy responsable, organizado, limpio? ¿Qué pasa en ese momento? Sabemos que cuesta trabajo, sabemos que muchas veces lo queremos hacer, pero pues se nos complica un poco. Sin embargo, entonces habría que empezar a preguntarnos o tener esta empatía con nuestros docentes de decir, pues sí, a lo mejor no es un buen maestro, pero yo quiero ser buen alumno. Mínimo estar preparado para decir, pues quiero entender de lo que me está hablando y no esperar llegar a clase a que me dé todo el conocimiento, cuando sabemos que si buscamos nuestro programa podemos encontrar el tema que vamos a ver, lo podemos googlear y podemos sacar información para adelantarnos un poco, ¿no? ¿Cuáles serían las responsabilidades de un buen maestro? Pues así también tendríamos que ver las responsabilidades de los alumnos. ¿Cómo es que aprendemos? Esta es una pregunta que la verdad disfruto mucho porque
tendemos siempre a clasificar y etiquetar y no entendemos que cada uno de nosotros somos un mundo, somos toda una experiencia de vivencias, de imágenes que han recorrido nuestra cabeza a lo largo de todos nuestros años de vida. Sin embargo, se tiende a generalizar, por ejemplo, que podemos ser auditivos, ¿no? Que si nos gusta escuchar música mientras estudiamos, que si a lo mejor pues no entiendo lo que estoy leyendo, pero estoy escuchando el chisme de la vecina y perfectamente lo capto, ¿no? Que a lo mejor somos visuales, que nos atraen más las imágenes, que puedo ver una imagen, entenderla, visualizarla y la aprendí, la retengo, me gusta, la comprendo. O si somos kinestésicos, que muchas veces la mayoría es una conjunción diversa de estos estilos de aprendizaje, que el kinestésico pues tiene que estar en movimiento, ¿no? Estamos con el lapicero, estamos moviendo el pie, estamos mascando chicle, mordiéndonos algo, entonces es la forma en la que tenemos que nosotros aprender cómo estamos aprendiendo para pues tratar de mejorar nuestro entorno de enseñanza, aprendizaje, no dejar todo el trabajo simplemente a una sola parte, que son los maestros. Este señor apenas estaba leyendo un artículo que a lo mejor lo desmentían, pero en realidad su teoría es muy buena, se llama las inteligencias múltiples. Si alguien ya lo ha escuchado, pues no me va a dejar mentir. Este señor Howard Gardner decía que eran 8 y decía que pues tenía que ver mucho con la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, hemos analizado algunos docentes que nos gusta un poco más la investigación, que nos metemos al sistema educativo, pues que precisamente nos está enfocando parte de estas inteligencias. Por ejemplo, tenemos la inteligencia espacial, que visualizamos el mundo en 3D, ¿no? Como la arquitectura, como estas formas, partes, el arte. Naturalista, que nos apasiona lo del ambiente. Musical, que tenemos oído fino porque no cualquier persona lo tiene. Lógica matemática, existencial, de preguntar preguntas sobre por qué, ¿no? Filosofía, habilidad interpersonal, que entendemos los sentimientos y las emociones de la gente, no cualquiera lo hace. Coordinación corporal, hay muchos que tenemos 3 pies, hay otros que perfectamente les sale el baile del sapito. Y tenemos la lingüística, las palabras exactas para expresar lo que queremos decir. Habilidades intrapersonales, que es saber, uno es entendernos a nosotros y el otro es entender a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente en la escuela o en la educación formal, el sistema educativo está dirigido a que solamente nos enseñan a veces lingüística, matemática y, si apenas se puede, pues alguna de las otras. ¿Qué pasa? Pues muchos de repente nos quedamos reprimidos y nos quedamos con búsqueda de más. Es por ello que la educación tiene que cambiar y tiene que modificarse. Ok, ya hablando en serio, ¿cómo podemos aprender más? ¿De acuerdo? Algunas de las técnicas que me piden, que a lo mejor puede ser que ya las hayan escuchado, pero realmente las han aplicado. Apartar distracciones. Sabemos que tenemos actualmente aparatos que no nos dejan concentrarnos de la mejor manera, ¿no? Crear un buen ambiente donde podamos estudiar, donde podamos trabajar, organizar nuestras sesiones de estudio con antelación, que nos programemos, que nos organicemos, que nos demos el tiempo, el espacio para comer bien, tomar agua, recrearnos, que sí nos gusta ver TikToks, pero no más de 3 horas, ¿no? Tener espacios pequeños, porque generalmente no podemos tener tanto la atención, ¿de acuerdo? Es importante de igual manera, pues dividir el temario, lo que vayamos a estudiar, repartirlo en sesiones, cuando es algún tema complejo, porque precisamente hablamos que el sistema no está modificado para que nosotros podamos aprender, sino que está hecho para que se pueda enseñar, ¿no? Entonces solamente se está dando una parte y no la otra. No te preparan para ser alumno. Te preparan, sí, para a lo mejor ir a la escuela, pero para realmente querer y poder aprender, pues es difícil, ¿no? Sabemos que si necesitamos concentrarnos, tenemos que hacer pausas.
porque los descansos no deben ser más largos que el tiempo de estudio. Podemos escuchar música, podemos chatear, mensajear, ver videos, TikToks, YouTube, que nos sirvan para recompensarnos un tiempo y volvemos a estudiar. La idea es no cansarnos de la mente. Con base en ello, pues vamos a entender que también hay algunas estrategias que nos permiten pues ser un poco más elaborativos, ¿no? Pensar qué es lo que estamos aprendiendo, de qué materia se trata. Si es fisionomía molecular de la, pues obviamente sabemos que vamos a tener que concentrarnos un poco más, ¿no? Que a lo mejor es un poco más de humanidades, de historia, que tenemos que leer, comprender, reflexionar. Bueno, cada uno de nosotros vamos a ir permeando cuáles son estas habilidades que nos está dejando, porque no nada más se trata de aprender en qué año nació Benito Juárez, qué hizo, cuáles fueron las leyes de reforma y por qué ese es el desfile. No, cómo era en ese tiempo, si fue lo correcto, si no fue lo correcto, qué hubiéramos hecho ahora, qué creen que había hecho según sus ideales, si a lo mejor hubiera tenido caminos distintos, pues que es en general el panorama, ¿no? Eso es lo que realmente nos permite aprender. Cuando todo lo que estamos manejando de teoría lo depositamos en nuestra vida práctica. Eso es un aprendizaje significativo, el tomarlo y apropiarnos de los conocimientos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la información cuando tenemos mucha? Resúmenes, esquemas. Vuelvo a decir que no todos aprendemos de la misma manera. Para los visuales, pues claramente nos va a gustar mucho esto de la niña de los plumones, que hace lettering, ¿no? Entonces que tenemos nuestros apuntes muy bonitos y que pues a lo mejor es visual y que dice, bueno, sí, ¿no? A lo mejor si es mucha teoría y soy auditivo, pues la voy grabando, luego la escucho, la meto en un podcast, la hago un rap, le meto ahí detalles y pues la subo a YouTube, se viraliza, lo monetizo y me va muy bien. ¿De acuerdo? A lo mejor pues si soy kinestésico, pues ya buscaré, encontraré otra manera de hacerlo más práctico para poder adquirirlo. ¿De acuerdo? La idea es que podamos practicar estas evocaciones, que nos guste, que realmente entendamos que la mejor forma de aprender pues es conectando con nuestra actividad, ¿no? Generalmente el aprendizaje verbal, escuchando y leyendo, es un 10-20% cuando recordamos, ¿no? Y es como en la forma que aprendemos. Con el visual muchas veces, demostraciones o enseñando alguna actividad, pues ya llegamos hasta un 70%. Sin embargo, cuando descubrimos por nosotros mismos, cuando reflexionamos, criticamos, apuntamos, debatimos en orden, en paz, pues conectamos con esa actividad, la simulamos a la realidad, nos la apropiamos y es posible que se dé el aprendizaje. Muy bien, y ahora nos lleva a este concepto de qué es aprender a aprender. A nosotros los docentes nos gusta mucho usar este término que se llama metacognición. Y la metacognición no es más que el saber tú mismo cómo aprendes, ¿no? Es este proceso que hace tu cerebro que te dice, mira, me gusta más así porque lo entiendo mejor. Entonces, de esta forma encontramos algunas técnicas, algunas fórmulas, como es tener pensamientos en voz alta, alguna motivación, ¿no? Este proceso mismo de metacognición, que nos evaluemos a nosotros mismos, ¿no? Yo me acuerdo que estudiábamos antes de pregúntame tú, ahora yo te pregunto, y no solamente memorización, sino que al momento de socializarlo, pues ya le dábamos un significado, ¿no? El pensamiento crítico, que les digo, de reflexionar de eso estuvo bien, no solamente porque nos lo dicen nuestros maestros. Y claro, lo mejor que les compartía es enseñar a los demás, responsabilizarme de decir, a ver, mañana tengo un examen de microbiología. Entonces, para aprender microbiología voy a hacer de cuenta, voy a jugar a que yo soy el maestro que les voy a enseñar. Y no se me tiene que pasar nada porque les voy a hacer examen. Y porque va a estar difícil de preguntas abiertas, ¿no? Y porque les voy a dar la clase virtual y el que no prenda su cámara,
pues ya va a tener 5 puntos menos. Entonces es esta parte, el juego del rol, que lo tenemos que convertir a un aspecto positivo. Algo que de verdad tengamos ganas de entender y de saber. Tener conciencia de cómo es que nosotros vamos aprendiendo y lo que implica la capacidad de conocer, de organizarnos, autorregularnos en nuestro propio proceso de aprendizaje. Tenemos técnicas de estudios, las podemos googlear cuando ustedes quieran. La idea de la educación pues es forjar, fomentar no solamente en conocimiento, sino también en actitudes y valores, ¿no? Sabemos que, les vuelvo a repetir, nuestro sistema está adaptado de una forma tradicionalista, de una forma en la que pues nos imparten mucha teoría, que nuestras universidades pretenden que los 10 años de experiencia que le toma a un profesional una vez que sale, pues quieren enseñándolo en 4, de una forma teórica, virtual, con pandemia, estresados, sin haber comido. Pues está difícil, ¿no creen? Entonces, a lo mejor si ponemos un poco más de nuestra parte, tomar notas, checar ideas, elaborar, les decía, resúmenes, esquemas, repasar el conocimiento adquirido. No solamente es de, ok, ya aprendí esto, no. Vamos de nuevo a realizar consultas y formularse, autoevaluarnos, ¿no? Que es parte importante de todo este proceso que entendemos de enseñar y aprender. Ok, esta diapositiva es extra, sin embargo me gusta mucho porque generalmente esta plática pues es para desde primaria y secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, asociaciones, organizaciones y demás. La ortografía es importante, tengo que decirlo. La comunicación, como sabemos, es un factor primordial para el logro de la convivencia entre las sociedades, y es por ello que la comunicación escrita es primordial. Entonces, tómenle por favor una captura de pantalla, una foto, un screenshot, porque esta prácticamente va a ser su tarea. Ahí tenemos algunas, me las van a mandar a mi WhatsApp. No se crean. La verdad es que si ustedes lo pueden hacer, los felicito, y si no, si conocen a alguien que muchas veces no pudiera entender parte de nuestro vocabulario, de la buena ortografía, ustedes ayúdenle. Eso es parte del proceso de enseñanza. Y perfecto, llegamos a la parte que más me gusta. 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para los que los conocen, pues aquí están. Y para los que no los conocen, se los presento. ODS, aquí los chicos de la ponencia y viceversa. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿De acuerdo? El mundo, ya sabíamos que teníamos situaciones, muchos conflictos, que no nos llevamos muy bien. Sin embargo, existe una asociación que se llama ONU, Organización de las Naciones Unidas, que allá por el 2015, pues ya traía algunas metas ambiciosas para que los países pudieran, pues, tener un poco más de igualdad, de paz, de prosperidad, ¿no? Que no tuvieran tanto esta brecha de la desigualdad. Entonces, vienen de los objetivos del milenio, que del 2000 hacia el 2015 se proponen estos 17 objetivos, con 169 metas repartidas respectivamente en cada uno de estos. Y pues la idea es que para el 2030 se puedan cumplir en los países pues que están involucrados en las Naciones Unidas. Especialmente mi favorito, por así decirlo, que yo considero que es como base fundamental o pieza de cada uno de estos objetivos, pues es el objetivo número 4, que se llama educación de calidad, ¿de acuerdo? Entonces ya después de que charlamos qué es la educación, qué es la enseñanza, el aprendizaje, cómo aprendemos, los tipos de inteligencia que tenemos, las diferentes formas en las que aprendemos, ¿dónde queda este ODS 4? Si bien es cierto, el ODS 4 tiene, me parece que 4.8, más bien serían 8 metas. Entre ellas es la calidad en la educación primaria y secundaria, el acceso a la calidad de educación en preescolar, acceso igualitario a la formación superior. Ya no solamente contemplamos que se pueda tener un acceso obligatorio y de calidad
y para los chicos de preescolar, primaria, sino que también ya entre secundaria, incluso superior. Estamos hablando de que la educación tiene que ser para todos, no solo para niños y jóvenes. Hay muchos adultos que todavía están viviendo y que son analfabetas, que no saben leer y escribir. Y ahí entramos nosotros como colectivos, como organizaciones, como voluntarios, que podemos crear campañas para fomentar que los adultos, porque muchas veces les da pena el no saber leer, pero sabemos que el acceso a la información es un derecho ya, es un derecho universal y que tenemos que actuar. Tenemos que ponernos las pilas para ayudar y enseñar a todas estas personas que la educación es un derecho universal, que ya lo vimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por ende tenemos que garantizar su acceso a ella. ¿De acuerdo? Generar competencias para acceder al empleo, la igualdad de género y colectivos vulnerados. ¿Por qué no son vulnerables? Porque nosotros los vulneramos. ¿De acuerdo? Existen, en su mayoría, no me gusta etiquetarlo, vuelvo a repetir, 12 sectores que son los más vulnerados. Yo creo que ustedes los conocen, la mayoría de nosotros los conocemos y muchas veces nos identificamos dentro de estos sectores, como los puedo mencionar: niños, niñas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTIQ+, migrantes, personas afrodescendientes, ¿de acuerdo? Que muchas veces se sienten rechazados o discriminados. Y no solo que se sienten, los discriminamos y los rechazamos y los etiquetamos y queremos hacerlos a nuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la educación es formar una sociedad, no solamente nosotros como individuos, sino toda la sociedad, seas de la edad que seas, de la generación que seas, baby boomers, X, Y, Z, millennials, etcétera, para aprovechar esta equidad. ¿De acuerdo? Busquemos equidad porque no somos iguales. No tenemos las mismas necesidades. Por eso buscamos equidad en la educación y debe de ser de calidad. Debemos tener maestros preparados, cualificados, docentes, buenas instalaciones, que claro que sí suena un sueño a lo mejor muy lejano, pero bueno, tenemos que empezar por algo. Y es por ello que este objetivo de desarrollo sostenible yo considero que es la base y es parte fundamental para poder lograr los otros objetivos. Yo creo que después de esto, los que los conocen pues ya saben de qué estoy hablando. Los que no, les invito a que lo busquen en Google, cuáles son los otros objetivos de desarrollo sostenible, por qué les está dando esta prioridad la ONU para combatirlo en todos los países, no solamente América Latina y el Caribe, sino Europa, África, Asia, Australia, que es Oceanía. Y bueno, también dentro de este objetivo de desarrollo sostenible está la meta 4.7 en particular, que es educación para ser sostenibles. ¿Qué quiere decir? La sustentabilidad tiene que ser prioridad para nosotros, ya que tenemos un solo planeta y no lo estamos acabando y no estamos accionando en este momento de ninguna forma. Nos faltan acciones, nos falta organizarnos en asociaciones, colectivos, voluntariados para poder llevar a cabo estas acciones. ¿Cómo? A través de una educación, capacitación, una enseñanza y un aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora ven por qué era importante explicarles todo lo anterior para poder llegar a lo que es el desarrollo sostenible y por qué es tan importante que entendamos que tenemos que actuar ya. Yo quiero mandar un saludo a todos los que están de todas las partes de México, que ya viene el frente frío, el huracán, el temblor, que ya que ya explotó el volcán Popocatépetl, que de verdad sabemos que esto no pasaba hace 20 años. Yo espero que más o menos tengan esa edad, o un poco menos, un poco más, pero de verdad pregunten que hace 20 años no había este tipo de inundaciones tan grandes. Y si las había, no eran tan seguidas, tan recurrentes. Que no había temblado tanto, que si todavía no se descubre por qué, bueno, sabemos que hacemos suposiciones, no soy experta en el tema, sin embargo, me gusta informarme. Ok, y pues vamos a ir
casi finalizando porque ya me ando pasando del tiempo. ¿Cuál es nuestro propósito de aprender para enseñar? Aquí está muy fácil la respuesta. Lo que nos encanta hacer, lo que les apasiona, precisamente viene a ser la pasión. Y si esta pasión lo conjuntas con lo que el mundo necesita, conformas tu misión. Y lo que el mundo necesita, si lo juntas con lo que te van a pagar, es tu vocación. Ahí dentro entra tu profesión, ¿de acuerdo? Lo que haces bien y por lo que te pagas. Si tú lo conjuntas todo, ese es tu propósito. Ese es tu propósito para querer aprender. Y para poder aprender tenemos que enseñar. ¿De acuerdo? Vuelvo a compartir con ustedes la importancia de la educación ambiental, que es fundamental, y aprovecho en todos los espacios que me dan las universidades, organizaciones y colectivos para hablar de estos temas de educación. La educación ambiental es fundamental. Pugnen porque sus escuelas le den, así como la salud mental, así como la educación integral, así como la educación formal y no formal, tenemos que llevar ya una educación ambiental que se aplique y que se haga a cómo están consideradas nuestras juventudes, la niñez y nosotros que seguimos creciendo. Entonces, estamos en el punto en el que podemos actuar ya para tener una educación ambiental que nos permita crecer como personas y seguir avanzando como sociedad. Concluyo. Espero que de verdad esta presentación, sé que no es mucha, generalmente abarca un poco más. Sin embargo, pues espero que de verdad haya causado alguna impresión, buena o mala, pero una impresión. Algo que se les haya quedado, algo que se hayan llevado, alguna imagen, algún concepto. Los que me quieran mandar su tarea va a ser muy bienvenida y se las voy a calificar. Y quiero terminar con esta frase que es, a lo mejor ya la he escuchado en otros autores, sin embargo creo que me apropié de ella, y es que todos tenemos algo que aprender, ¿de acuerdo? No tenemos que nunca sentirnos más que el otro, y tampoco menos. Somos quienes somos y todos tenemos algo que enseñar. Entonces, si tú tienes la oportunidad de enseñarle al otro algo que él no sabe, te aseguro que vas a aprender más tú que la otra persona. Me despido. Mi nombre es Andrea Maya Martínez, soy de Morelia, Michoacán. Están mis redes sociales. Cualquier duda, pregunta, aclaración, invitación son bienvenidas. En mi página, que la última de Facebook, es un blog personal en donde subo generalmente eventos de educación, de ambiental, de Organización de las Naciones Unidas, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, en general los temas que más me apasionan, en lo que participo. Aquí ven algunos de los logos en los que estoy involucrada. Mi organización, soy cofundadora de la organización Pachamama for the Future, y pues fue un gusto de verdad estar en esta charla con ustedes, y pues decirles que por aquí seguimos en contacto y comunicación. Muchísimas gracias, agradecer a las universidades y colectivos por este espacio y participación en poder alzar la voz. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy inspirador y muy enriquecedor, sobre todo pues todo lo presentado. Yo tengo una pregunta, bueno, ya para iniciar con la sesión. Un buen alumno puede forjar a un buen maestro, a que se convierta en un buen maestro. Claro que sí. Miren, fíjense, yo les voy a compartir de manera personal. Mi principal trabajo es ser docente de primaria y también soy docente de universidad. Es muy curioso porque generalmente en la secundaria, en la prepa, cuando empezamos a reprobar materias, ¿no?, que antes no pasaba en la primaria, suelen decir, no, pues es que el maestro reprobó.
20 alumnos y dices, bueno, entonces ¿quién está fallando? O sea, realmente la responsabilidad de la educación no es del alumno, es prácticamente del maestro, porque es quien tiene este compromiso moral. Entonces, si ustedes se juntan, hacen su parte que les toca como alumnos hacia los docentes, pues ¿qué va a pasar? Pues el docente se va a sentir mal y automáticamente pues va a tener que cambiar su forma de ser, de impartir conocimiento, ¿no? O sea, cuando lo empiezan a superar es cuando de verdad lo pueden como cambiar o transformar. Eso es lo que les puedo comentar respecto a esto. Ustedes como alumnos tienen el poder sobre los maestros y no es al revés. Sí, muy interesante. Pensé que no se podía, pero sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que pueda abrir el micrófono o ponerla en la cajita del chat y le damos lectura? Bueno, aquí tenemos... Así, ya abrieron. Buenas noches, disculpe, yo tengo una pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos de la educación y cómo podemos abordarlos? Híjole, ¿cuáles son los principales retos? Todos. La verdad es que no hay nada que digas en la educación es fácil. Como te comento, los alumnos no vienen preparados para recibir clase. Muchas veces no están las condiciones. Yo trabajaba hasta hace unos meses en una población rural y viene la pandemia, entonces solo quiero que imaginen, no tenían internet, no tenían celular, computadora, ni siquiera tenían televisión. Entonces nos enfrentamos a que, pues lamentablemente en México, quiero hablar de México porque es un poco más donde conozco, los retos de la educación son enormes. Les digo, la mayoría de los docentes pues tratan de poner su parte, lo digo en mi nivel, pero muchas veces sí nos falta el compromiso de los alumnos, de los padres de familia, de los directores, del gobierno, las autoridades educativas, del sistema. Entonces, les digo que si ustedes tienen el poder contra su maestro, pues si nos unimos, tenemos el poder de ir presionando hacia arriba. La idea sería, no buscamos una utopía en que todos pues tengan como esta educación no utópica, sino que, híjole, en cuestión de educación el problema viene desde arriba. Y sabemos que la educación conlleva todo porque tiene que ver el sector político, económico, social, dónde vives, quién eres, cómo vives. Y después de que ya tienes como estas partes bien, entonces sí puedes aprender. Entonces, de los principales retos es que cada quien pusiera como de su parte para poder conjuntar, ahora sí como el poder tener una buena educación, ¿no? De calidad, que digo, me merezco que me enseñen de verdad, de veras, y que, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan, no? O sea, si ya saben que nos aburrimos, que nos enfadamos, que somos rebeldes a esta edad, a esta etapa, pues cambiemos la forma de hacerlo, ¿no? Es parte de estos retos que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. De igual manera, en el chat tenemos otra pregunta. Es ¿cómo podemos mantenernos atentos en las clases en línea cuando se vuelve monótono? Híjole, los voy a mal aconsejar, pero yo creo que es la respuesta a su pregunta. Me ha tocado dar clases en línea, les digo, para todos los niveles. Con los chicos no hay duda que pues tenemos que hacer las clases pues más interactivas, ¿no? Se dice que solo podemos mantener la atención en minutos a los años que tenemos, es decir, un niño de 6 años solo pone atención 6 minutos. Un niño de, vamos a decirlo niño porque todavía son niños, de 15 años solamente pone atención 15 minutos. Sin embargo, yo he descubierto que eso no es tan cierto, porque aunque yo trato, por ejemplo, con los chicos de maestría que tienen de 20 a 30 años en su mayoría,
pues sí, de repente si hablas con la misma voz, pues como que no les va a gustar la clase. En cambio, si de repente tienes estos cambios, si eres efusivo, si proyectas cosas modernas, actuales, pues va a cambiar. Y eso es un compromiso para los docentes. Ahora, para los alumnos, yo entiendo que no se puede mantener la atención tantas horas, pues que lamentablemente tenemos que estar así por la situación. Yo les recomiendo, tráiganse algo para comer, algo para rayar. De verdad sé que a muchos les cuesta concentrar la atención. Yo soy una de esas personas, soy multitareas. Entonces yo muchas veces les digo a mis alumnos, ¿saben qué? Tráiganse el café, tráiganse un pan. Muchas veces el estar comiendo pues nos quita como el sueño. O ¿saben qué? De repente cortamos 5 minutos, tomamos agua, nos despejamos. No sé, como estas pausas, ¿saben? Necesitamos como saber organizar el tiempo de tener estos lapsos para despejar la mente, concentrarnos, o de repente a lo mejor cambiar un poco el tema, ¿no? Yo sé que son pesadas las clases, me imagino que, no sé, los veo como muy formales, los veo así como que de derecho, filosofía, a lo mejor también hay ciencias exactas, ¿no? Pero, cada uno sabe a lo mejor qué hacer como para no dormirnos, a lo mejor de lo que están hablando, muchas veces yo me he fijado que dicen, les paso la presentación y ya no apuntan nada. Entonces, si sabes que te vas a dormir porque la presentación no es tan aburrida o entusiasta como quisiéramos, pues bueno, voy a anotar algo, voy a tratar de poner de mi parte, para no distraerme o no dormirme, ¿no? Algunos consejos, pues, que no se deben de hacer, pero pues yo sí lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. De igual manera, continuando con las preguntas, nos pregunta Carlos que si cree que la educación en línea permanece incluso después de la pandemia. Yo creo que sí. Yo creo que antes de la pandemia no estábamos preparados para tener un sistema virtual de educación. Sin embargo, hablábamos de lo que es adaptarnos, ¿no? Adaptarnos al cambio. ¿Qué pasa? Yo les comento de la situación climática que hay hoy en día, porque ustedes no me van a dejar mentir, nos encontramos con videos de que el agua está arrasando casas, de que las poblaciones están inundando, de que los temblores están haciendo que pues las casas de repente ya no sean tan seguras, ¿no? ¿Qué ocasiona, por ejemplo, un temblor? Sabemos que en las costas pues puede ser tsunami, puede ser altas olas que inundan la ciudad, los volcanes empiezan a despertar. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo que va a cambiar, ¿no? Que a lo mejor ahorita nos tocó una pandemia y afortunadamente pues no fuimos los jóvenes como de la parte vulnerable, ¿no? Que lamentablemente fueron adultos mayores, que a lo mejor dijeron, bueno, pues ellos ya vivieron, ¿no? Así como que pues si les pega el virus, pues que ellos ya vivieron. Sin embargo, sí tenemos que aprender, a lo mejor no como ahorita de manera virtual de tomarnos 4 o 5 horas de clase diarias, pero sí tenemos que aprender que pues tenemos las herramientas de comunicación que necesitamos, que a lo mejor digas un día, bueno, se acaba la pandemia, vamos a regresar a clases, hoy no quiero levantarme y la voy a tomar desde mi cama, ¿no? O sea, a lo mejor pues algunos profesores van a entender que pues les funcionó mejor desde su casa, estar en pijama, estar, no sé, comiendo chetos, y que a lo mejor otros dicen, no, o sea, la manera presencial es la que funciona, ¿no? Va a ser un cambio muy radical. La verdad es que no estamos muy seguros si realmente la pandemia va a acabar o si tenemos que seguir viviendo así, que a lo mejor puede venir otro desastre natural y que tenemos que adaptarnos a tener una educación de esta manera, no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que sea como sea, pues tenemos que disfrutarla, ¿no? Tenemos que hacerla un poco más divertida para nosotros,
para realmente aprender y tomar en serio lo que nos están tratando de enseñar, porque también reconozco que hay unos maestros que nomás no. Entonces la idea es que si lo que nos toque virtual, presencial, híbrido o lo que sea, aprovecharlo a lo mejor que podamos. Totalmente de acuerdo con su pregunta, o con su respuesta, disculpe. Muchas gracias. Bueno, continuando, nos pregunta Cintia que cuál sería la mejor estrategia para implementar la educación ambiental como materia principal y de aprobación dentro de la educación. Ok, ¿cuál sería la mejor estrategia? Pues miren, realmente sabemos que la educación funciona desde arriba. Sabemos que el sistema no está de todo bien. ¿Por qué? Les explico. Yo como secretario de Educación a nivel nacional, yo pongo el programa, ¿no? El programa es que les enseñen matemáticas, palitos 1, 2 y 3. ¿Ok? Y eso se va a implementar a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa? Va a haber poblaciones, va a haber alumnos, va a haber comunidades que no puedan entender palitos 1, 2 y 3 porque no los conocen. Entonces, si nosotros no empezamos por presionar a las autoridades educativas para que de cierta manera entiendan que nos urge educación ambiental, no se va a hacer por el lado de la educación formal. Acuérdense que estábamos hablando de educación formal. Por el lado de la educación informal, que es lo que estamos haciendo en este momento, que nos organizamos con colectivos, con asociaciones. Bueno, pues me puedo informar de que es una política pública, que no es más que una ley más chiquita, que está como contextualizada a una cierta parte de la población. Entonces, si yo empiezo a meterme por ahí, me interesa y quiero, pues, ahí con unos compas hacernos alguna política pública que después la podamos llevar ahí un diputado que quiera que votamos por él, pues vamos a empezar a generar algunos cambios o estrategias para presionar precisamente a que metan la educación ambiental desde sistema inicial. Por favor, desde que aprendemos ABC, ahí ya tenemos que hacer plantitas 1, 2 y 3, composta 3, 4 y 5, porque si no, esto no va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va la idea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando, nos preguntan si considera necesario incluir alguna otra materia o conocimiento en el sistema educativo. Híjole, yo creo que esa respuesta ya ustedes solitos la saben, ¿no? O sea, yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes qué les gustaría tomar en clase y cada uno me diría una materia distinta. Claro que se necesitan materias diferentes, actuales, porque yo no estoy diciendo que, por ejemplo, no necesitemos cívica y ética, al contrario, pero hay que reformular la manera en la que la estamos presentando. Ahora, el día de ayer yo hablaba en otra charla de la educación mental, de la salud mental, que nuestros papás, tíos, abuelos, padrinos, pues que a lo mejor sí se estresaban, pero no lo decían porque no sabían cómo. Y ahorita nosotros estamos conscientes de que esta pandemia nos ha ocasionado un estrés colectivo, no se diga en clases virtuales, de que entregas trabajos, de que tienes que estar conectado a todas horas. Entonces, sí tiene que avanzar la matrícula en cuestión de materias, pero yo más bien me iría por cambiar el sistema que lamentablemente en México pues todavía no funciona. Si ustedes conocen o si no conocen, investiguen un poco más. Se supone que Finlandia es como lo mejor que hay en educación en el mundo. ¿Por qué? De cuando está un niño le dices, oye, ¿tú qué quieres aprender? No, pues hoy me quiero subir al árbol. ¿Ok? Súbete al árbol. Pues, ¿qué tipo de árbol es? Ah, no, pues que es un ficus. Ay, ¿qué tiene el ficus? ¿Cuánto mide? Oye, y si midiéramos, dos árboles, ¿cuánto sería? Entonces, tiene que ser algo que te interese y sobre ese proyecto ya vas generando las materias o el conocimiento como necesario, ¿no? La parte de valores nos está faltando mucho, lamentablemente esta generación, y digo esta generación porque me incluyo, todavía me siento joven, de repente hay cosas que ya nos faltaron, ¿no? O sea, sí somos
profesionistas, nos estamos como preparando, somos los mejores en cuestión de preparación, pero ¿cuántos de nosotros sabemos armar un zapato? O construir un mueble de madera. Y no dudo que haya personas, sin embargo que hay que aprender de todo un poco, ¿no? O sea, necesitamos mantener un equilibrio entre todos nuestros componentes de nuestra vida, ¿no? Materias para desarrollar nuestra parte física, nuestra parte sensible, intelectual, moral, espiritual incluso, ¿no? No hablamos de religión, parte espiritual, estar en paz contigo mismo. Entonces, sí se necesita meter materias, pero creería que tenemos que más bien ahora sí que pues solitos ser autodidactas en cuestión de qué es lo que nos puede interesar, ¿no? Porque para cambiar el sistema sí está muy difícil, no imposible, pero muy, muy complicado. Sí, muchas gracias por su respuesta. Bueno, pues con esa respuesta finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Ya por último, para finalizar este evento, voy a presentar un reconocimiento que le tenemos preparado. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver la pantalla? Sí, ya la vemos. Muy bien, gracias. Voy a proceder a leerlo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesa Directiva Local, Anáhuac, Oaxaca y Huas, Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la doctora Andrea Maya Martínez por su participación en el compromiso social Aprende a Enseñar, que se llevó a cabo el día 21 de septiembre del 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firma Ana Carla Sánchez Orozco, directora de Responsabilidad Social de la Mesa Directiva Local Anáhuac, Oaxaca, y la directora de Responsabilidad Social de la Mesa Directiva Local Huas, Culiacán, Itzel Aguilar Arellano. Bueno, pues con esto concluimos este evento. Espero que haya sido del agrado de los asistentes y que hayan aprendido muchísimo. De igual manera agradecemos a nuestro ponente por todos los conocimientos y el tiempo que nos brindó, y le vamos a hacer llegar el reconocimiento por correo electrónico. No, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron acompañándome. Creo que sí causé un impacto positivo o negativo, pero pues espero que se hayan llevado algo, y si no, pues también se valen las críticas y los comentarios. Entonces, muchísimas gracias, de verdad es todo un gusto y un honor poder compartir un poco de lo que sé, un poco de este aprendizaje, enseñanza que he tenido a lo largo de estos días. Y pues nada, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y pues bonita noche a todos.